Hola, buen día para todos. Mi nombre es Cristian Ramírez, psicólogo de la Corporación El Progreso de Marinilla. Eh, Hoy estoy con ustedes acompañándolos como lo hemos venido haciendo para dar algunos tips acerca de cómo llevar y mantener la calma en tiempos de cuarentena. Es bien sabido que estamos en pleno proceso de pandemia mundial y es normal que como adultos estemos pasando y experimentando momentos de ansiedad, nervios, angustia, enojo y tristeza, sentimientos como estos. Estamos llenos de incertidumbres y no sabemos qué va a pasar ni cómo resolver esas necesidades básicas de la familia. Por su parte, los niños están más irritables que nunca, están asustados, mal molestos, ellos gritan, lloran, pegan, corren, posiblemente no entiendan la necesidad de permanecer en casa y siempre están inquietos, buscando salir a la calle, difícilmente se acomodan a sus clases virtuales y siempre quieren estar preguntando una y mil veces por qué no poder salir a la calle, ¿cierto? Entonces ahí cuando decidimos pensar que ellos tampoco saben controlarse cuando están desbordados de emociones. Resulta que nosotros tampoco, porque cuando ellos hacen su propio berrinche, hacen su pataleta, nosotros solo queremos llorar y salir corriendo, evitar la situación, ¿sí? Terminamos gritando, castigándolos y desbordándonos de impulsos provocados por las emociones experimentadas en el momento. Y es ahí donde empezamos a cuestionarnos algunas cosas, como por ejemplo, ¿por qué lo hice de esta forma? ¿Cómo debería haberlo hecho? ¿Cómo se podría abordar la situación? ¿Cierto? Y cómo podríamos entonces tomar control de esta situación en un futuro. Nos hacemos todos estos cuestionamientos porque pues quedamos con un cargo de conciencia por nuestro actuar inconsciente. A pesar de que siempre nos dicen que debemos tener paciencia y mantener la calma para enseñar a nuestros propios niños a regular su comportamiento, pero nunca nos dicen cómo hacerlo. Si nosotros también simplemente nos podemos desbordar de emociones y de impulsos, ¿cierto? De sentimientos que nos genera una situación determinada. Entonces, por eso hoy les quiero contar algunos tips para mantener la calma en tiempos de cuarentena. Hablemos del tip número 1. Controlar el regulador interno. ¿Qué es el regulador interno? Es básicamente aquello que a mí me posibilita una emoción y que también pues me posibilita tener y tomar el control de cada una de ellas, identificar cómo reaccionar cuando experimento dicha emoción o sentimiento y qué situación me la produce. Muy importante que tengamos en cuenta esto. Uno de los pasos a tener en cuenta en este primer tip es que nos fijemos en cuáles son esas señales de estado. ¿Cómo así que esas señales de estado, Cristian? Existen tres tipos de señales básicas que nosotros podemos experimentar cuando estamos pasando por algún tipo de emoción o situación. Señales de cara. Las señales de cara son aquellas que me indican cómo gesticulo yo cuando estoy pasando por una emoción. Las señales de cuerpo, número 2, son los movimientos que yo tengo con mi cuerpo, qué tan brusco hablo, me muevo cuando estoy expresando algún sentimiento, cómo me estoy moviendo, cuál es mi postura. Eso dice mucho eso dice mucho de nosotros. Las señales de voz, el tono de la voz. El tono de la voz siempre, por lo general, es cambiante ante cada emoción. Siempre va a ser diferente ante emoción de miedo, ante emoción de angustia, aunque se parezcan mucho, son diferentes. Ante emoción de enojo, ¿cierto? Y de tristeza también. Entonces, esas tres señales son las que nosotros tenemos que identificar y para esto pues es ideal identificarlas realizando una listica de estas particularidades para poder reconocer cuando tengo cierta emoción, porque por mucho que nosotros experimentemos emociones, siempre somos ajenos a ellas. Yo nunca soy consciente exactamente de si realmente lo que tenía era
miedo o angustia, o estaba ansioso, o realmente lo que tenía era enojo, ¿cierto? Entonces, hacer una listica de cada una de ellas me ayuda mucho a identificar y a tener claridad de cuál es la emoción verdadera por la que yo estoy pasando. Tip número 2. Ejercicios de relajación. Cuando identifico las señales de estado, puedo realizar algunos ejercicios como por ejemplo darme un tiempo out. Un tiempo out es hacer una pausa en el momento y poder, lo primero es tomar aire conscientemente, inhalando y exhalando, siendo consciente de mi movimiento corporal al momento de hacer este ejercicio. O por ejemplo salir a caminar y tomar ese aire fresco que realmente puedo necesitar, o hacer incluso la vieja técnica que todos conocemos, y es contar, hacer un conteo, ya sea hasta 10 o hasta donde sea necesario, lo cual pues me podrá permitir a mí tener el control de esa emoción y hacerla consciente para hacer una interpretación de esta. Tip número 3. Yo soy dueño de mi propio estado, porque cuando yo me doy tiempo para conocerme a mí mismo, yo puedo experimentar cada una de esas emociones y puedo decidir qué hacer con ella, cuál pueda llegar a ser mi reacción frente a las situaciones. No es que mi hijo me genere irritabilidad, no es que en mi casa a causa de ellos entonces yo puedo experimentar estos sentimientos y por eso actúo de manera impulsiva. No, soy yo quien le posibilita al entorno cómo reaccionar, ¿cierto? Soy yo quien de pronto le permite al entorno recibir toda esa parte negativa que se carga en mí. Entonces, yo puedo llegar a hacer conciencia de esas emociones y apropiarme de ellas, empoderarme de ellas y decidir cómo actuar con base a ellas. Conectarme con la situación. ¿Cómo así, Cristian? Entonces, ¿cómo es eso de conectarme con la situación? En estos momentos, por ejemplo, estamos pasando un tiempo de confinamiento, tiempo de cuarentena. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es evitar saturarme de información, ¿cierto? Evitar que ver esos medios locales como los noticieros 3, 4 veces al día, sino 1 o 2 veces para mantenerme informado de lo que realmente es necesario, ¿cierto? Evitar pensamientos negativos y pesimistas. Hay personas que siempre tienen una queja y se cargan de eso, pero no se posibilitan ver por lo menos el lado positivo que la situación ahora está trayendo. Es decir, afortunadamente tengo una familia con quien compartir, ahora puedo posiblemente tener el tiempo para hacer aquello que tanto me gusta y que de pronto había aplazado de hacer, ¿cierto? Una manualidad en la casa, por lo menos compartir con mis papás o con mis hijos o con mi pareja, hacer todo este tipo de cosas que de una u otra forma me posibilitan estar un poquito más tranquilo y disfrutar del tiempo sanamente. Consentirnos a nosotros mismos es otra de las estrategias que yo puedo hacer para conectarme con la situación, ¿cierto? Regalarme un tiempo para mí, para dormir, entonces hoy media horita más, porque cuando tenía que ir al trabajo no lo podía hacer, porque cuando mi hijo madrugaba del colegio me tocaba levantarme más temprano, ¿cierto? Hacerme una mascarilla, comerme o prepararme eso que tanto también quería comer algún día y que no lo había podido hacer. Todo este tipo de cosas nos ayudan por lo menos a cambiar un poquito la perspectiva que tenemos del panorama y poder sobrellevar este tiempo en casa. Tip número 5. Si no logramos tener un control de la situación y siento que esto me genera un malestar difícil de sobrellevar, es importante entonces que seamos conscientes de esto también y consultemos a un profesional especializado en el tema para que por lo menos nos ayude un poquito a controlar y a bajar un poquito esos niveles de ansiedad. Entonces espero que
estos tips les hayan sido de utilidad y les ayuden a sobrellevar la situación con más calma. Les envío un abrazo caluroso y que todos estén muy bien en casa. Hasta la próxima ocasión.